Así hice más de $370.000 para un solo cliente y en este caso te voy a mostrar todo el procedimiento, te voy a mostrar cómo carajos hice para pasar, en este caso, de que tenga un caos total, que te voy a mostrar conversaciones, cómo vino, cómo llegó, dependía de anuncios, qué le pasaba entre medio, cuál era su problema real, qué es lo que buscaba y bueno, obviamente cómo terminó, te voy a mostrar todas las métricas, te voy a mostrar todo el procedimiento paso a paso, las llamadas agendadas, te voy a mostrar las etapas que yo pasé con este creador y cómo lo puedes replicar vos para tu propio creador o vos siendo creador para vos. Así que este video la verdad que es muy valioso, así que si lo estás viendo, eh, simplemente te aconsejo que lo veas, que te pares, que lo analices, que te pongas literalmente con una libreta y con una lapicera a anotar, porque a mí me hubiese encantado tener una persona como yo que me pase este video y que me lo pueda mostrar. Así que vamos directamente al video. Bien, bueno, particularmente, como podemos ver, hice más de $360.000 con un solo cliente, en este caso mi creadora, que en realidad es la creadora de un operador que está trabajando conmigo, que se llama Manu, pero en este caso es Ana, la creadora, una crack. Así que nada, acá están un poco los resultados, algunas transferencias nos llegaron por Binance, otra por WOP, quiero decir, y otras, en este caso, una plataforma que nosotros tenemos que es Stripe, que bueno, después tenemos una plataforma que nos traquea todo. Así que bueno, acá está un poco los resultados para que vean y demás cuestión. Bueno, acá está mi perfil y demás. Y algo que quiero mostrar es en qué situación se encontraba Manu apenas llegó. Bien, bueno, Manu de la nada literalmente me habló. Obviamente yo ya sé que soy un referente a nivel infoproductos, o sea, muchos me conocen por ahí por Aumenta tu Valor, por Juan Cruz Carrizo, o me conocen particularmente por otros clientes que simplemente están trabajando conmigo y me recomiendan. Así que no es, o sea, no es normal que a vos te caiga este mensaje, en este caso para mí sí, porque ya tengo autoridad en el mercado. Bien, en este caso, bueno, Manu básicamente quería una asesoría uno a uno conmigo, que no tenía claridad para escalar, etcétera. Y acá lo que él me menciona es que el embudo que él tenía actualmente en ese momento era correr anuncios a una masterclass que costaba $5 esa masterclass, que ahí les voy a mostrar qué es lo que nosotros hicimos para justamente ganar plata de los anuncios. Y después, bueno, básicamente, como la gente que compraba la masterclass, después de la misma masterclass le vendí un producto de $350 y el 70% asistía y teníamos una tasa de retención súper alta y teníamos una conversión de un 10% aproximadamente, que es una locura, literalmente normal. Siempre se tiene un 5% aproximadamente. Así que bueno, en el último lanzamiento habían hecho $50.000 y bueno, en este caso obviamente esto lo vimos en llamada, hicimos una primera llamada con Manu, donde él me explicó todo, que acá está la primera llamada con él, donde me explicó absolutamente todo lo que le estaba pasando y particularmente él ya tenía un montón de ofertas y lo que le pasaba es que no sabía cómo hacer estable su negocio, que esto es algo normal que le pasa a todo el mundo, y más en los infoproductos que es algo nuevo, que no sabe estabilizar, porque está bien, hacía $50.000, pero cada 2 meses hacía $50.000. Y no es que hizo $50.000 todos los meses, fue la primera vez que hizo $50.000. Todos los anteriores lanzamientos hizo 20.000, 25.000, lo máximo que había hecho era 30 antes y después dio el salto a 50.000, que en este caso fue con una oferta que se llamaba Marketing 360, que tuvimos que refinar todo, dejar lo que funciona, sacar lo que no funciona y empezar a alinear también todo lo que es producto y demás, porque también algo que les pasaba, que a todo el mundo le pasa, que se pueden a vender, que está bien, o sea, hoy como el mercado está tan virgen, te permite el hecho de, o sea, como quizás son otros modelos como lo que es e-commerce, como un producto ganador, le podemos decir, o en este caso una oferta ganadora, que justo le das básicamente al avatar, le das a la tecla y puedes hacer un montón de dinero, pero acá creo que ya no estamos jugando a hacer nenes, de hacer dinero para ir y comprarnos un reloj, ir y comprarnos, no sé, una computadora, una oficina, o ir y comprarnos cosas de niños, ropa, viajes y todas esas cosas. Acá estamos para hacer un negocio en serio, ¿bien? Entonces, Manu lo que le pasaba era que no estaba haciendo un negocio en serio. Estaba probando distintos tipos de ofertas, simplemente testeando, y hasta que le pegó hizo $50.000, pero después de toda la gente que le ingresó, tuvo un montón de reembolsos, obviamente porque no daban un buen servicio, no tenían casos de éxito, lógicamente, entonces era algo que con el tiempo iba a morir, porque lo que pasa es que quizás te las puedes mandar una vez, porque el mercado hoy quizás te lo permite, pero 2 o 3 veces ya el mercado te tacha. Y es muy difícil cambiar, es un trabajo de comunicación de la conchísima de su madre, vas a estar haciendo muchísimo, o sea, muchísimo tiempo no vas a estar haciendo dinero por pagar el precio de hacer las cosas mal en tu comunicación a nivel marketing. O sea, que la gente no te crea, que no des un buen servicio y demás cuestión, que es algo
que se ha normalizado quizás en años anteriores, por eso estamos recién como empezando a salir un poco de ese ciclo de mercado de desconfianza, que aún así sigue una recesión de confianza en lo que son los infoproductores, lógicamente, porque te muestran una cosa y hacen otra. Entonces, nada, él dependía de anuncios, tenía un caos total con su equipo, tenía un montón de gente en el equipo, tenía como 12, 15 personas, no tenía claridad por todo lo que te comenté. Y todos sus productos en sí no tenían un caso de éxito. Bien, ninguno tenía caso de éxito. Entonces, si nos podemos ver el antes y el después, en este caso de Manu, que es algo muy importante, es que él en realidad no es que hizo $50.000 en un mes y chau. No, esto es algo que te dicen los lanzadores, sí, hice $50.000 en un mes y lo toman como si hubiesen hecho $50.000 todos los meses. Pero en realidad, si te pones a ver, como la audiencia se quema y no puedes hacer lanzamientos todos los meses, excepto que corras un embudo Evergreen y hagas micros lanzamientos, pero en este caso no lo era así, era el lanzamiento como tal, quemaba la audiencia y tenías que esperar 3 meses para volver a recuperar esa audiencia, volver a que esa audiencia vuelva a confiar, básicamente a no quemar la audiencia, en pocas palabras, ¿bien? Entonces no es que hace $50.000 en un mes, sino que eso te que dividir en 3 o en 2 meses. Bien, en este caso ellos lo hacían cada 2 meses este lanzamiento, así que hacían un promedio de $25.000 por mes, incluso menos, pero para que ustedes se den una idea. Y $25.000 donde el 50, o sea, justamente acá tenían 12 personas en el equipo, los que lleva a que tengan márgenes bajos, el producto no traccionaba y esto hace que lógicamente termines odiando lo que estás haciendo, termines odiando tu negocio, porque la gente que que entró, la creadora misma termina odiando el negocio y es lo que le pasa a Van en su momento porque el producto era malo, ¿se entiende? O sea, mucha gente venía, le criticaba, decía, bueno, que básicamente lo habían estafado en pocas palabras. Entonces, eso es horrible para un creador, así que si sos operador, si sos creador, está bajo tu responsabilidad dar un buen servicio y ser también congruente con tu marketing, porque lo que vendes se tiene que ver, en este caso, en el servicio en el que vos das, ¿bien? Así que bueno, en definitiva era todo un caos y encima todo dependía, en este caso, de Manu y de la creadora, ¿bien? Pero ellos no lo sabían, ellos tiraban la responsabilidad del equipo, tiraban la responsabilidad a algo externo, creyendo que justamente ellos no estaban escalando porque no vendían más, que acá justamente lo pongo. Y obviamente todo terminó en caos. Ahora, después de todo este proceso, si bien te paso el antes y el después, pero te voy a mostrar todo esto que está acá, el embudo, todo desarmado, literal, que es una locura. Pero el después, literalmente logramos esa libertad, logramos poner solamente 4 personas en el equipo, o sea, 4 líderes, que esa responsabilidad que tienen ya no es como antes, porque yo, por ejemplo, me molesta ver tanta gente en un equipo, por ejemplo, en contenido, cuando el contenido se tiene que hacer cargo el creador, cuando después en la parte de operaciones ver 800 personas, después en la parte de producto 800 personas, closer, 500 closer, 500 setter, cuando no hay necesidad, ¿se entiende? De hecho, de 0 a escalar a 20k no necesitas a nadie, literalmente lo puedes hacer todo solo, solamente que no tienes claridad de lo que tienes que hacer y lo importante. Entonces todo ese ruido y todo eso termina trasladando a un equipo que nos rinde, ¿bien? Entonces, en este caso creamos 4 líderes con 4 responsabilidades donde ellos no podían escapar de esa responsabilidad. O sea, la persona que está en ventas solamente se encarga de la parte de ventas y son 2. Uno que es un asesor de ventas que no le llamo setter, sino una persona que básicamente es un clon del creador para responder y resuelve el 80% del trabajo que en realidad ya lo resuelve el creador a nivel marketing, ¿bien? Que ya vamos a profundizar sobre marketing, ventas y todo esto, porque también escucho un montón de gente que te dice sí, que hablan de las tasas de cierre y todas esas pelotudeces cuando no hablan de marketing, ¿bien? Dice que son mal closers y tienen una tasa de cierre bajísima y créanme que yo he contratado a los mejores, he pagado, bueno, mentores a Samu Alba, un montón de gente y he contratado entre comillas a los mejores en su momento y no me dieron los resultados que yo esperaba, porque ahí es donde empecé a entender en profundidad los negocios, empecé a entender que cada negocio necesita algo distinto, bien, dependiendo del nicho, dependiendo la persona, dependiendo del equipo, hay varias variables. Si bien hay patrones que se repiten para poder escalar, pero existen variables que tienen que saberlas analizar, sacar conclusiones para poder escalar. En este caso, solamente 4 personas del equipo, simple, una persona en ventas, una persona después en la parte de contenido, pero en la parte de contenido es una persona que ayuda al creador, no es la típica agencia nefasta que te vende contenido y que te dice que te va a hacer todo por vos y demás, que te hace los guiones y todo eso. Bueno, acá no existe, ¿bien? Porque eso no funciona. En simples palabras, no funciona. Simplemente es una persona que es un editor, una persona que le ayuda a hacer portadas, le ayuda a editar recortes de YouTube, le ayuda a hacer reels. Es una persona que se encarga de toda parte de contenido, pero es asistente del creador, ¿bien? No es un director de contenido como tal, pero
prácticamente como que estamos transformando en que se vuelve ese director de contenido, porque esa misma persona le trae métricas y le trae reportes, claro, que ya vamos a hablar sobre los reportes y la importancia que tiene para que puedas escalar y por qué carajo por eso tenés ruido en tu cabeza porque no sabes qué funciona y qué no funciona. Después, por otro lado, en la parte de ventas, lo mismo, es un asesor donde se encarga de traer reportes, se encarga de todo, y la única responsabilidad tiene él, donde hay un setter y un closer máximo. Bien, en este caso nosotros pusimos un setter y el CCM es un closer barra asesor, porque no me gusta llamarlo closer, porque en realidad la persona que ya llega una llamada se supone que ya llega un 80% cerrada. Entonces, si estás llevando gente que, o sea, que la tenés que remar un montón y más, porque tu marketing es malísimo, así en pocas palabras te lo digo. Entonces, la persona que está, en este caso en ventas, está alineada también con contenido, con producto quiero decir. Y ya les voy a explicar por qué está alineado con producto. Bueno, después de todo esto tuvimos 0 reembolsos, bien, hicimos en un lanzamiento $190.000, 190.000 y algo, que acá lo puse, 190.000, bueno, 541 como algo, donde tuvimos 0 reembolso y algo súper importante, alineamos todo, bien, alineamos la oferta, porque algo que le pasaba a ellos es que como estaban testeando ofertas, y algo que le pasa también a todo el mundo, es decir, che, vendo high ticket, low ticket, o quieren vender los dos a la vez, y qué pasa, tu comunicación, lógicamente vas a confundir al avatar y vas a traer gente descalificada cuando le quieres vender a gente que te pague 2.000, 3.000, 4.000 e incluso miles de dólares más, bien, pero el problema es tu comunicación, bien, que ya vamos a hablar más en profundidad sobre cómo armamos la comunicación, cómo armamos toda esa estrategia de contenido y sobre todo cómo fuimos a validar directamente con datos reales cómo funciona todo, bien. Así que alineamos la oferta para que tenga claridad esa persona de que simplemente a mí me gusta armar ofertas que yo le llamo, porque tenés dos formas, tenés como una escalera de valor que puedes construir o tenés una oferta cebolla, que simplemente la oferta cebolla es cuanto más se acercan al creador o cuanto más se acercan a vos en este caso, más caro sale tu tiempo, bien, porque más acompañamiento se necesita, etcétera, etcétera, bien. En cambio, cuanto una escalera de valor puede ser, independientemente si se acerca o no se acerca a vos, pero básicamente tenga más acompañamiento, puede ser de vos o de tu equipo, bien. Básicamente es eso, bien. Tienen muchas similitudes, pero no son iguales. Después, por otro lado, algo que, bueno, en este caso puse un ROAS por 30, pero en realidad quizás un ROAS muchísimo más, donde acá aclaré que en este caso, o sea, el cliente fue un caso particular, porque realizamos un lanzamiento donde todo el tráfico pago redirigimos a una landing, para que básicamente nos compren la masterclass. ¿Y por qué queríamos que nos compren la masterclass? Porque queríamos llevar gente lo más calificada posible, bien. Y cuando en este caso nosotros educamos al consumidor, o es más fácil vender a una persona que ya te compró a vender a una persona que nunca te compró, porque una persona que nunca te compró nunca te va a comprar, bien, y vos tenés que asumir los costos que tiene el nutrir a esa persona que quizás no quiere tomar una decisión y no quiere, ¿se entiende? Porque la decisión la toma esa persona, ese lead, no la tomas vos, y ahí es donde se confunden los closers o procesos de venta que quieren intuir sobre la persona, y la realidad es que no. Nosotros a nivel marketing lo que podemos hacer es elevar el nivel de conciencia tan alto, que eso es una construcción de arco de comunicación, para que esa misma persona se dé cuenta que vos sos la solución, bien, y esa misma persona tome la decisión de mandar tu mensaje, de contestarte una historia, de agendar una llamada, de pagarte, etcétera, 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 bien, porque son micro decisiones que van tomando, no es que porque no te pagaron falló, no, quizá esa persona quedó en la parte de ventas. ¿Por qué quedó en la parte de ventas? Bien, bueno, ahí en la parte de llamadas, quiero decir, ¿por qué quedó en la parte de llamadas? Bien, bueno, hay varias cosas ahí que vamos a empezar a ver, bien. Ahora, el reporte, básicamente, bueno, acá me pasaron un reporte, una imagen. Bueno, no puedo dibujar, no sé por qué, pero básicamente acá hicimos una inversión de anuncios en ese momento de $23.457, ,91. Inversión se podría decir porque no salió nada de nuestro bolsillo, literalmente, o sea, nosotros no pusimos dinero, o sea, pusimos, pero después nos terminó reemplazando todo lo que nos terminó entrando después. Y después el dinero de anuncios, que básicamente nos quedó total, fueron $38.490, ,98, donde de ganancia de anuncios tuvimos $15.033, que fue una ganancia sin haber invertido nada, ¿se entiende? Porque lo que nosotros hicimos es justamente lo que me encargué yo de hacer en esta parte del funnel, es no solamente puse lo que es a nivel publicitario para que la gente pague la masterclass, sino también para que pague un upsell donde nos daba, bueno, un ingreso extra, que en este caso terminaron siendo esos 15.033 que terminamos ganando.
donde no solamente llevamos el lead lo más calificado posible, porque alguien que te compra es muy propenso a que te vaya a comprar después, ¿bien? Y ya estás educando a esa persona que básicamente te compró una vez, es muy fácil que te vaya a comprar una segunda vez, ¿bien? Y el interés es altísimo, porque si pagó, básicamente está muy comprometido en ver la masterclass. Entonces, si está muy comprometido en ver la masterclass, quiere decir que la gente que te pagó no es como el típico lanzamiento orgánico, que está bien, no digo que esté mal, ojo, yo he hecho lanzamientos orgánicos muy grandes, pero en lanzamientos orgánicos lo que pasa mucho es que capaz no te llega ni en pedo de entrar un 70% de la gente, en este caso que hayas hecho un muy buen calentamiento, que de los grupos de WhatsApp y más entran a tu masterclass. Es muy difícil, ¿bien? En este caso nosotros lo logramos de esa manera, ¿bien? Metiendo un micro compromiso de habernos comprado y encima ganamos $15.000 de anuncio de arriba, ¿bien? Entonces salió muy buena la estrategia, que en este caso alguien que lo hizo fue Iman. Iman hizo como básicamente que compres en el último lanzamiento que hizo, que literalmente en el pre-lanzamiento ya había hecho como casi, creo que una cosa de $3 millones por ahí. Y justamente lo que hacía es que compre las plazas, ¿bien? Compre las plazas VIP, por así decirlo, ¿bien? Que era acceso a preguntar en vivo y bueno, varias cuestiones que estuvo buenísimo, así que le funcionó y hizo un montón de dinero. No sé cuánto hizo en el lanzamiento, sinceramente, pero hizo mucho dinero. Bien, ahora vamos a ver algo muy importante, que esto es una creencia que todo el mundo tiene, que para escalar creen que, como lo creía Manu en este caso, porque, ¿qué pasa? Todo el mundo cree que... Porque, a ver, vos lo ves desde el desconocimiento, quiero decir, vos ves lógico que para escalar necesites vender más. Bien, y decís, sí, obvio, necesito que entre más dinero al negocio, que significa oxígeno. Bien, y que eso me va a hacer escalar. Y déjame decirte que eh, por más que te esté entrando dinero, en este caso, si estás vendiendo, pero si estás vendiendo una oferta nefasta, haz de cuenta que estás como pagando tu propia muerte o la muerte del creador porque te estás quemando y estás dando un mal servicio. Que eso le pasó a muchísimos infoproductores en el mercado que tuvieron que hacer un trabajo de años y de meses para volver a reconstruir toda su comunicación y que la gente le vuelva a creer. Bien, por eso es muy importante esta parte. Y bueno, acá básicamente el problema real es que no necesitas vender más ni seguir buscando el mejor método, porque creo que no existe un método como tal, sino que necesitas una persona que tenga experiencia en lo que hace. En caso mío, han pasado más de 350 negocios por mí, literalmente, donde no solo los escalé, sino que me dio mucha experiencia y entendimiento bien de las cosas. Y no solamente los 350 negocios que pasaron, sino que el año pasado solamente, o sea, este año y el año pasado invertí más de $180.000, que es una locura. Y he pagado a la gente más picante del mercado. No los quiero mencionar, pero hay mucha gente que conoces, bueno, todos que conoces Latinoamérica ya le pagué a todos, bien, y después gente de fuera, incluso, muy picante. Entonces entiendo a profundidad de cómo funciona y eso me dio un entendimiento de mercado. Y a esa gente no le pagué por un método, le pagué porque quería entender cómo pensaba. Porque el mercado de Latinoamérica, y esto pasa mucho, mucha gente quiere agarrar, implementar, por ejemplo, lo que hace Nick Setting o lo que hace gente de fuera acá en Latinoamérica y no le funciona. Y es lógico que no le funcione porque el comportamiento del consumidor es totalmente distinto a lo que es allá. El comportamiento de la audiencia, de cómo se comporta en Latinoamérica, es muy distinto a lo que es. Y nosotros estamos en un ciclo de mercado totalmente distinto al que está en Estados Unidos y en este caso todo lo que es habla inglesa. Bien, o sea, todo lo que hablan inglés, o sea, es totalmente distinto el mercado. Allá está mucho más adelantado. Si bien nos da esa visión, eso es lo bueno, porque ya tenemos una persona que dio el paso por nosotros, entonces nos da la visión hacia dónde se dirige el mercado, pero hoy nosotros nos encontramos en un contexto totalmente distinto al que se encuentran ellos. Y eso es muy importante, pero eso lo vas a entender justamente haciendo y sacando conclusiones mientras es. Por eso, lo que necesitas es claridad. No necesitas vender más y literalmente pagarte tu tumba, porque lo único que haces con esa plata es pagarte tu muerte a nivel de infoproductos. Y acá, si querés crear un negocio real, no deja de pensar en meses y cómo hago para este mes o en los siguientes 2 meses hacer $50.000, $100.000, porque eso no tiene nada que ver. Querés un negocio sostenible que haga muchísimo dinero y que te posiciones como autoridad en los siguientes años. Pensa en años, no pienses en meses. Y vas a entender el propósito del contenido, el propósito de tu comunicación, el propósito de hacer las cosas bien y todo. Eso es lo más importante, como lo hice yo, literalmente en todo este proceso, donde no solamente trabajé con más de 350 negocios, en este caso fundé Aumenta tu Valor, escalé a $100.000 Aumenta tu Valor, sino también me separé, hice yo solo y escalé a otros creadores a $100.000, que es una locura, ¿se entiende? Incluso a 190.000, pero en este caso es un lanzamiento como tal, no me importa un lanzamiento, yo quiero un evergreen real y que realmente haya generado $100.000 en un solo mes, como lo fue.
Bien, así que acá te voy a dar un roadmap claro que yo utilizo para la transformación específicamente de este cliente y cómo lo aplicamos para este cliente. Ahora vamos a pasar a cómo serían las etapas que yo cumplo, que por lo menos la primera etapa nadie la hace y todas pasan por alto y me parece la etapa más importante porque son tus bases, son tus principios y con eso vas a construir métodos, vas a construir todo lo que hay de acá en adelante porque ponete a imaginar, a ver, por ejemplo, todo es marketing, bien, por ejemplo, Rama, les doy un ejemplo, Rama como su dilema es vender por haciendo reels todos los días, metiendo muy poca plata en anuncios, básicamente porque ya tengas ángulos ganadores y vendiendo en este caso por DM. Eso es lo que hace Rama. Después tengo otra comunicación quizás de Juan totalmente distinta donde dice, en este caso Juan Carrizo, seguramente muchos lo conocen acá y si no lo conoces, no sé, o sea, no sé si estás investigando el mercado, no sé en qué punto te encontrás, pero si se supone que estás haciendo más de 10K, lo debes conocer estas figuras de lo que es Latinoamérica. Entonces, en este caso puntual, si entendés el trasfondo de estas marcas, de su comunicación y cómo ellos posicionan su propio método, su propio mecanismo único, que es el mecanismo que ellos mismos les funcionó, justamente, cualquiera lo puede hacer, porque ellos crearon su mecanismo en base a sus conclusiones, en base a sus pruebas, en base a sus errores. Ahora vos tenés que crear tus propios mecanismos si querés ser el número uno del mercado. Y eso es lo que pasa, nadie se anima. Bien, pero todas estas personas, o sea, bueno, Juan es mi mejor amigo, de hecho ahora me voy a ir a México fin de año a estar con ellos y todo el equipo, pero son personas normales, simplemente se animaron y crearon un método distinto, pero no estoy acá para motivarlos ni nada de eso, simplemente para explicarles, bien, que lo que hizo esta persona lo puede hacer cualquiera, bien. Ahora, y con sentido común, sacando conclusiones y entendiendo cómo carajo funciona todo esto, bien. Bueno, vamos a pasar a lo que es el proceso. Yo siempre, en este caso con todos mis clientes, siempre tengo un proceso de auditoría donde audito todo el negocio, donde saco información de todas las áreas, donde entiendo qué carajo pasó en el negocio en los últimos meses. Después algo muy importante que es la optimización de las bases, que acá vamos a hablar sobre avatar, comunicación, cómo alinear la oferta con el producto, etcétera. Y después a nivel marketing, cómo optimizar el funnel, que en este caso yo muestro algunas cosas que es optimización de perfil, optimizar la landing, pero en este caso fue un caso particular porque hicimos todo por anuncios. Normalmente si vas a hacer un embudo de Evergreen y vendes high ticket, no lo haces por landing, bien, no necesitas ni una landing incluso, bien. O sea, hay negocios como por ejemplo el de Juan que hace $140,000 no tiene una landing, bien, y si la tienes porque ni la usa, ¿se entiende? Porque cambia mucho el mercado y ya les voy a explicar eso. Después les reestructuré todo el embudo para el lanzamiento, modifiqué toda la landing en base a la modificación del avatar, porque sacamos muchas conclusiones, hicimos todo un roadmap en base al lanzamiento, justamente con las mejoras y con todas las cosas que teníamos que hacer. Imagínense, pasó de 50 a $190,000 literalmente en semanas trabajando conmigo. Eso es una locura, ¿se entiende? Y encima ganó $15,000 en anuncios y gastó cero en anuncios. O sea, el margen, porque ¿qué pasa? Antes ellos habían invertido en anuncios, como acá está mi sistema de anuncios. Ellos habían invertido en anuncios, pero lo que les había pasado es que, o sea, por ejemplo, de todo lo que vendieron, el 50%, o sea, tuvieron un margen del por 2 más o menos. Yo le di un margen altísimo, ¿se entiende? Y encima ganaron mucho dinero sin poner dinero ellos, ¿bien? Entonces todo eso es margen neto que les queda para ellos, ¿bien? Y eso es una locura a nivel negocio llegar a ese punto. Después, bueno, toda la parte de implementación de sistemas, que la verdad es que es bastante simple. Tengo sistemas para anuncios, tengo sistemas para, o sea, todo lo que son las métricas de anuncios y demás. Y después tengo todo lo que es un sistema para, en este caso, un embudo Evergreen y demás, que ya te voy a mostrar más sobre eso. Pero bueno, en este caso particular, insertamos un sistema para anuncios, ¿bien? Después, por otro lado, todo lo que es el proceso de venta que utilizamos. En el caso del proceso de venta por chat, el proceso de venta post lanzamiento y después todo lo que es el BSL por chat, ¿bien? Que esto es algo que seguramente la gente que lo siga, Juan, lo conoce, pero es algo que se creó en ATV, así que nada, obviamente yo lo implemento porque fui una de las personas que las crearon y punto. Así que nada, después pasamos a la parte de equipo, donde yo tengo todo eso PIS, tengo todos los estándares, tengo todo en documentos y bueno, acá lo muestro, todo es que la organización, la dirección de líderes, en este caso de cada área, lo tengo muy identificado porque bueno, tengo claridad. Yo ya me he mandado 1000 cagadas, yo ya he tenido negocios, en este caso la típica agencia ha hecho $30,000 donde tenía un montón de clientes, más de 30 personas en mi equipo. Imagínense esa locura, márgenes menores a un 40%, o sea, una locura, literalmente. Entonces entiendo muy bien cómo organizar el equipo y sobre todo cómo tener paz mental, porque vos como dueño de negocio lo que más vale es esto, tu cabeza, y necesitas espacio, no necesitas ruido para justamente llegar a este nivel de conclusiones. Yo llego a este nivel de conclusiones y a este nivel de profundidad en las cosas porque tengo tiempo para pensar, tengo tiempo
para entender cómo funciona, tengo tiempo para sacar conclusiones, tengo tiempo para mirar el techo y decir cómo puedo mejorar esto, ¿se entiende? Entonces hay gente que no lo hace, pero porque no tiene tiempo, porque vive corriendo en su propia cabeza generándose falsos problemas, ¿bien? En este caso porque no tiene claridad. Bueno, obviamente cada llamada, en base a, por ejemplo, nosotros cuando hicimos la auditoría hicimos una llamada, optimización, y en cada paso, en este caso de todo lo que fue el servicio con este cliente, que obviamente sigue a día de hoy, pero en este caso sigue un modelo no tanto ya asociado directamente llegando a un porcentaje grande de ellos, sino como más a nivel consultoría y demás, porque sinceramente quiero hacerlo de esa manera. Entonces, nada, acá están documentadas todas las llamadas de mi cliente en este caso, y bueno, ya voy a mostrar todo lo que es Roma. Pero bien, si bien lo vamos a ver un poco por encima, porque es muchísima información, pero quiero simplificársela y mostrarles lo más importante de lo que quiero que se lleven en este caso. Y creo que en la auditoría, bueno, primero que nada, algo muy importante es que todo el mundo, y es algo que grave error que me pasó a mí en un pasado, cuando hacíamos 20, 30 mil dólares con aumento de tu valor, es querer suponer sobre escenarios. Y no tenía datos, no sabía qué carajo estaba pasando. Lógicamente no iba a tomar las decisiones acertadas que tenía que tomar, porque esas teorías y esas suposiciones que yo tenía en mi cabeza no las podía validar con nada, claro, con nada, a nivel números. Por eso, o sea, esto, si no tienes sistemas, si no tienes datos, es obvio que no vas a tener claridad, porque lógicamente no tenés nada de qué para validar que tu teoría es correcta o es incorrecta. Por eso es muy importante. Y tampoco podés mejorar algo que no sabes por qué funcionó. Y esto es algo muy normal que veo. Por ejemplo, lo que había mencionado al principio, gente que le pega la oferta hace 50, 60 mil dólares, pero después no saben cómo volver a hacerlo porque no entienden qué carajo hicieron para hacer ese dinero. Y esto le pasa a todo el mundo, ¿bien? Entonces, cuando entendemos y tenemos este foco, entendemos que sacamos conclusiones de por qué primero funcionó, empezamos a hacer testeos sobre lo que funcionó y empezamos a sacar conclusiones sobre cómo optimizar el proceso que ya funcionó. Bien, y esto es muy importante. Así que en este caso, lo primero que hicimos es el entendimiento de comportamientos de compra que tuvieron en el último lanzamiento. Lo que me encargué de hacer yo son 5 market research, o sea, 5 investigaciones de audiencia, que eso es una enfermedad, o sea, una locura hacer 5 investigaciones. Normalmente se hace una, pero yo hice 5 porque necesitaba entender a profundidad el avatar, a quién estaba hablando, por qué lo habían comprado, por qué justamente habían confiado su dinero en el último lanzamiento de estas personas que compraron, ¿bien? Y ahora las personas que compraron, qué expectativas tenían del programa cuando entraron y qué se chocaron cuando entraron al programa justamente cuando ya lo compraron. Entonces hice una investigación de audiencias donde justamente acá me encargué, bueno, por un lado en las audiencias internas yo las separé en dos, las separé en un lado de las personas que vieron la masterclass pero no compraron el curso. En este caso hay gente en la auditoría interna que habían quedado en los grupos de WhatsApp de antes, pero básicamente, imagínense, nunca habían hecho un proceso de post lanzamiento, o sea, venta post lanzamiento. Estas personas solamente lanzaron, hicieron la masterclass y chao, hicieron 50 mil dólares de esa forma, para que se den una idea. No hicieron ni pre lanzamiento como lo hicimos nosotros. Nosotros antes de lanzar ya hicimos 30 mil dólares. Es una locura. Bien, entonces incluso mucho más hicimos, pero bueno, 30 mil dólares lo voy a poner como referencia del profit que nos quedó, porque entre anuncios y otras cosas que hicimos 30 mil dólares. Y después, por otro lado, personas que ya compraron el curso. Entonces hice dos tipos de investigaciones para entender la persona que quedó en el último punto, que quedó en los grupos de WhatsApp, por qué no compró en esa misma masterclass. Y después, por otro lado, la persona que ya compró, por qué compró en la masterclass. Bien, y qué expectativa tenía. Bueno, todas estas preguntas que necesitamos entender para refinar el avatar, para entender que si esa persona era incorrecta, nos comunicamos de manera correcta, incorrecta, tocamos el dolor correctamente, qué pasó dentro. Y eso, la única forma que lo vamos a ver es con datos. Después, por otro lado, hicimos una auditoría externa. Esta auditoría externa más que todo lo hice por una cuestión, bueno, acá como pueden ver, acá dejé algunos ejemplos donde básicamente cuál fue la razón principal por la que decidiste entrar a la masterclass, después de la masterclass cómo te sentiste, básicamente cómo describirías tu estado emocional al momento de comprar la masterclass, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, son preguntas clave que nosotros hacemos, donde obviamente todo esto lo tengo documentado en todo un miro gigante donde tengo desglosado todo mi cliente, que bueno, obviamente son cuestiones privadas de ellos, por eso no los pongo acá y no me gusta mostrarlos. Pero bueno, obviamente si están conmigo se los voy a mostrar. Pero bueno, solamente la gente interna, gente de fuera no. Por cuestiones obvias. Después la auditoría externa es para entender
y para limpiar también la gente que nos sigue externamente. Bien, algo que por ejemplo veo mucho es que todo el mundo dice quiero escalar a 100k, dando un ejemplo. Bien, ahora su comunicación es incorrecta y ellos en su cabeza dicen no, pero es correcta, o sea, les voy a dar un ejemplo que esto pasa en todos los casos. Por ejemplo, tenemos un creador, eh, a ver qué nicho puede ser, por ejemplo nicho e-commerce, dando un ejemplo. Bien, tenés dos tipos de ofertas dentro del nicho de e-commerce. Tenés una oferta que es de cero hacer sus primeros $10.000 y después tenés otra oferta de personas que ya están haciendo plata y hicieron $10.000 a escalar a 50, 100 mil dólares. Bien, son dos avatares totalmente distintos, entonces la comunicación es totalmente distinta. Pero en este caso, normalmente esta persona dice yo, porque ¿qué pasa? Y esto es un error. Piensan que ellos mismos son el avatar, cuando no tienen datos para validar a quién están hablando y si la otra persona del otro lado es la correcta que le están hablando. Porque esto se va a terminar viendo en tus videos en YouTube, en tus reels, en tus historias, en todo tu arco de comunicación, y todo tiene que estar alineado a tu comunicación, porque si no está alineado va a haber un YouTube, o sea, va a haber una oferta en YouTube nada que ver, en reels va a haber otra cosa que nada que ver, en secuencia de historia nada que ver, entonces está confundido ese avatar y nunca va a tomar la decisión de hablarte y mucho menos de comprarte. Bien, por eso tiene que haber una comunicación clara y todo el contenido y todo tiene que estar alineado. Bien, ahora, algo muy importante es que justamente como pensamos como creadores, pensamos en nosotros y no pensamos en el consumidor, porque no tenemos datos del consumidor. Pensamos que, por ejemplo, en este caso el ejemplo del e-commerce que les di, todo el mundo dice, o sea, capaz que dice, no, pero yo estoy apuntando a este avatar, el avatar que ya está haciendo mucha plata, esto, lo otro y más, pero después te fijas en tu comunicación y hablas de cómo pasar de cero a tus $10.000 o cómo vos pasaste de cero a tus $10.000, cuando vos tendrías que estar explicando cómo pasaste de 10.000 a hacer más, a hacer los resultados que tengas a día de hoy, 100, 100, lo que tengas, bien, 100, 120, no importa, bien. Pero cómo cambia la comunicación, y obviamente le estoy dando un ejemplo súper mega simple para que lo entiendan y lo puedan procesar, pero hay casos más específicos, bien. Entonces, cuanto más entiendas a tu avatar, que eso lo vas a saber con datos, no hay otra forma de saberlo más que con datos, vas a terminar validando y vas a terminar encontrando ese ángulo ganador, que en realidad no hay una oferta ganadora como tal. O sea, sí, pero es como, por ejemplo, la oferta es simplemente tiene que estar alineada con el avatar y con el producto, ¿bien? Porque si la oferta incorrecta está con el avatar incorrecto, nunca jamás en tu puta vida te va a comprar esa persona. Es como quererle vender muletas a un ciego, ¿bien? O sea, nunca le va a comprar porque ese ciego no tiene la necesidad de comprarle muletas, ¿bien? Es algo simple, se los muestro de esa forma para que lo entiendan, ¿bien? Entonces todo tiene que estar alineado. Porque si mostramos una cosa, después salimos a hacer otra, después el otro canal en otra, obviamente no les va a comprar, lo confunden y ustedes mismos demoran el proceso de venta. Por eso la gente que les llega probablemente en las llamadas de venta entran confundidas porque no saben qué carajo venden, ¿bien? No tienen claridad sobre su producto, no tienen claridad de nada. Por eso entran confundidas y muchas veces les llegan con 800 objeciones y no les llega, o sea, les cuesta mucho cerrar y creen que es culpa del closer o del setter, cuando es culpa de ustedes a nivel marketing que no tienen todo alineado, ¿bien? Esto en cuanto al entendimiento de los comportamientos de compra. Entendimos al avatar en profundidad y en base a eso hicimos un reporte de lo que fue el último lanzamiento, donde acá me pasaron como mini reporte, bueno, acá medio que se ve mal, pero bueno, me pasaron un mini reporte de básicamente las conversiones, toda la información básicamente que ellos tenían. Y después el embudo, en este caso, obviamente no lo muestro porque, bueno, son cosas de ellos, pero en este caso nosotros desglosamos todo su embudo y mostramos, en este caso, los errores, fuimos detallando todos los errores que ellos tenían. Y obviamente yo fui, en este caso la comunicación, en este caso su perfil, la landing, todos los errores que ellos tenían, porque ¿qué pasaba? Nosotros ellos en el lanzamiento anterior, ¿por qué no habían ganado $15.000 como ganaron ahora con los anuncios? Porque la gente que entraba no terminaba comprando porque no estaba alineada la comunicación. Bien, y cuando estás haciendo un lanzamiento, tu único foco en comunicación tiene que ser el lanzamiento. No puede estar en pleno lanzamiento y subir una historia, no sé, me fui de viaje con mi novio y contando sobre un casamiento, por ejemplo, que había pasado eso, literalmente. No podés, desgraciadamente, eso déjalo para después, ahora no. Bien. O si lo vas a hacer, tiene que ser pensado. Bien. Bueno, después de todo eso llegamos a una conclusión final, entender qué funciona y qué no, y por qué, y empezamos a armar toda la documentación, empezamos a armar todo lo que es el avatar, la oferta, el producto,
Y ahí fue todo el análisis que nosotros hicimos, donde básicamente desglosamos el perfil completo del avatar ideal, el avatar que le compró y por qué carajo le compró en esa última oferta, y justamente cómo habíamos perdido un montón de dinero en el último lanzamiento, que eran, si bien se hicieron $50.000, pero tranquilamente se podrían haber hecho $100.000, porque se perdió mucho dinero en pequeños errores de comunicación. Y después leyendo la mente del avatar, donde justamente yo a lo que hago con este documento es ponerlo al creador como si estuviese en la cabeza del avatar ideal, para que entienda justamente y para que toda su comunicación a nivel contenido esté alineada a eso. Porque no hay mejor marketing que, por ejemplo, después de este video, después quizás la secuencia de historias que tiré yo, quizás después de todo, después cuando te sientes sin el celular, que pienses en mí cuando pienses en ese problema. Ese es el mejor marketing, que estés en la cabeza de esas personas. Pero vas a entrar en la cabeza de esas personas cuando entiendas justamente la psicología que tiene esa persona, cómo funciona. Por eso pongo leyendo la mente en este caso, de mi avatar. Y después entender los subavatares que habían dentro, bien, porque nosotros tenemos dos tipos de subavatares. Y después algo muy importante es la parte de oferta, bien, que es la parte de visión y la parte de claridad. Donde justamente lo que yo hice es la oferta anterior, refinarla, mejorarla y ponerle un precio ideal, porque la habían vendido muy barato en ese momento, bien. Y les había explicado por qué carajo la habían vendido barato, bien, porque los datos lo que me decían era eso, justamente. Después a nivel producto, bueno, lo que hice fue estructurar todo el producto, hacerlo todo prolijo, y le hice toda una estructura de Skull, donde básicamente dejé toda la documentación que ellos tenían que tener, para que esa persona le vaya bien, tienen que tener todo eso bien estructurado, que en este caso era un nicho parecido al mío, porque ellos hacían contenido para marcas personales, básicamente lo que vendía esta persona era contenido para marcas personales que vendían un servicio, pero en este caso son tipo que están comenzando de cero, ¿bien? O que en realidad no es que están comenzando de cero, que ya tienen su emprendimiento, ya han probado cosas y tienen como básicamente esa esperanza de que saben que esta es la oportunidad para ellos justamente poder ganar dinero de determinada manera, ¿bien? Entonces, lo que nosotros hicimos y lo que yo hice fue estructurar bien la oferta, ¿bien? Ya les voy a explicar cómo carajo, que justamente lo explico también acá, un poco cómo carajo funciona la parte de producto, que creo que está por acá, ¿no? Acá está. Bueno, como básicamente siempre manejamos nosotros los productos, ¿bien? Así que bueno, vamos particularmente a lo que es la segunda fase, porque no me quiero demorar mucho tiempo, que es la optimización de bases. Básicamente, una vez que entendimos todo, empezamos a optimizar Avatar, que es justamente lo que les mostré anteriormente. Empezamos a optimizar todo lo que es su comunicación, que justamente acá lo tienen. El personaje que creamos para esa persona, en este caso, la percepción es muy importante para nuestro avatar. Ahora, la percepción no tiene que ser una percepción creada simulando ser otra persona que no somos, sino que esté alineada justamente esta persona a lo que es la creadora o lo que es el creador, en caso que seas creador o creadora. Bien, no puedes, porque eso se siente en contenido. Cuando vos estás mal energéticamente, se siente y lo transmitís energéticamente, en este caso a esa persona, bien, que es la persona que está viendo el contenido. Por eso es muy importante entender quién es tu personaje, entender quién sos vos, entender cómo te posicionás y por qué sos un ejemplo para esas personas. Bueno, hay varias cosas que yo hago a profundidad que están muy bueno para darte claridad. Después, bueno, a nivel avatar y después a nivel comunicación, básicamente posicionamiento, mensaje de marketing y después un enemigo en común que es muy importante. No me voy a detener mucho porque bueno, yo creo que en todo esto me fui deteniendo bastante, pero es muy importante el hecho de tener justamente una estrategia de comunicación súper clara, ¿bien? Que en este caso es entender cómo te vas a posicionar. Ahora, cómo te vas a posicionar es entendiendo toda tu competencia, ¿bien? Porque siempre hay un hueco de mercado, que por ejemplo yo analicé a cada uno de mi competencia, analicé todo su contenido, sus ángulos de venta, analicé toda su comunicación y entendí dónde me puedo meter yo, ¿bien? Y qué me diferencia a mí de ellos, ¿bien? Y eso es muy importante que lo entiendas vos en el nicho en el que estés, ¿bien? Y obviamente yo tengo una metodología para analizar a mi competencia. Después algo súper importante fue alinear oferta y producto. Que esto es algo que ya les mencioné, que la oferta tiene que ir alineada. O sea, el avatar que nosotros queremos atraer tiene que ser el avatar ideal para que sea un caso de éxito lo más rápido posible. Porque esos mismos casos de éxito va a hacer que nuestro marketing sea mejor, ¿bien? Ahora, si no tenemos casos de éxito, básicamente con el tiempo, nuestro producto va a caer porque no es sostenible, ¿bien? Si no tenés ni recompra ni upsell, tu negocio no es sostenible. Ya voy a explicar justamente a continuación sobre todo eso. Obviamente acá están todas las llamadas documentadas. Después tenemos la parte de marketing, donde me encargué de optimizar su perfil, optimizar la landing, optimizar, reestructurar todo su embudo de venta, que acá se lo voy a mostrar. En el caso lo mostré con mi ejemplo, pero básicamente lo pueden trasladar
a su comunicación. Una vez que tenga su comunicación, todo, lo pueden trasladar, en este caso a su nicho, a ustedes, porque funciona para todo. Y después modificación de Masterclass. Bien, al modificar el avatar, al modificar la comunicación, al modificar el personaje, al modificar todo, lo que hicimos fue modificar la Masterclass. Bien, dejando lo que funciona y sacando lo que no funciona. Bueno, acá me encargué, justamente hice todo un documento con todos los pasos, tipo el paso a paso que tenía que seguir en este caso mi cliente y el punto A donde se encontraba, el punto B donde nosotros nos queremos dirigir, que era hacer, en este caso nosotros apuntábamos a hacer 150.000 y terminamos haciendo mucho más, 190.000. Y justamente dejé todo un documento con todo el paso a paso, los checklists, qué es lo que tenía que hacer para tener claridad, que eso es muy importante. Así que acá está todo el roadmap de lanzamiento. Por cuestiones obvias no entro a mostrarlo porque es algo que por lo menos no se lo quiero entregar a cualquiera, se lo voy a entregar a personas que mínimo ya me hayan pagado, estén dentro de mi mentoría, en este caso no es mentoría, sería consultoría, y estén trabajando conmigo para darles claridad. Pero la realidad es que no voy a mostrar porque es gente que trabajó conmigo y prefiero eso guardarlo para mi círculo íntimo. Bueno, después todo el calendario y contenido, que básicamente todas las secuencias, todo lo que funciona, digamos, dentro, todo el contenido a nivel Reels, a nivel YouTube, los anuncios, qué funcionó, qué no funcionó, etcétera. Y después, bueno, algo súper importante es la implementación de sistemas, donde acá lo que hicimos fue entender que tuvimos más de 2.500 compras, un montón. Básicamente entendimos los CTRs, entendimos por qué nos compraban, los checkouts, las compras, el CPA, el costo por, bueno, todo literalmente. Así que está muy bueno. Obviamente es un sistema que nos mide todo, nos mide la inversión, las compras, las impresiones, nos mide la facturación, los clics, el CPM, cada campaña, cómo está rindiendo, todo, literalmente. En este caso, bueno, aparte de eso hay un sistema atrás donde, en este caso a mí me figuran cuántos pagos hicieron en un pago, en dos pagos, en tres pagos, etcétera. Así que en este caso fue pre-lanzamiento. Y después todo el proceso de venta, que esto, la verdad que es algo lógico y simple, que si bien acá se los voy a mostrar un poco por encima, pero ya vamos a profundizar por acá. Que de hecho ya podríamos ir saltando a esta parte. Pero básicamente el proceso es muy simple. Tenemos un proceso por chat y un proceso por post lanzamiento, que acá está súper simplificado. Y después un BCD por chat, que obviamente está todo acá. Bien. Y después, bueno, súper importante la preparación del equipo. Bien, en este caso al equipo yo no lo dejo ni pensar. Yo ya con toda la experiencia, con todo lo que fui adquiriendo todo este tiempo, lo que hago es decirle, tenés que hacer esta persona, estos son los estándares que tienes que cumplir, este es el objetivo que tienes que cumplir en determinado tiempo. Y acá tenés todos los SOPs que necesitas para entender cómo cargar formularios, cómo hacer reportes, cómo absolutamente todo, que es súper importante. Bien, y sobre todo tenerlo súper desglosado a todo tu negocio. Yo acá lo que hice fue desglosar a todo mi negocio y todos los negocios de infoproductos en general. Y como pueden ver, hay literalmente protocolos dentro de protocolos, que es una locura, literalmente. Y obviamente cada parte tiene su llamada, en este caso, bueno, acá con la creadora, bueno, acá justamente hablando con el equipo. Acá tenemos otro donde empezamos a analizar el landing, los anuncios, acá bueno, los reportes. Acá justamente cómo pasamos del punto A al punto B, que fue justamente el lanzamiento. Después acá súper importante la parte de contenido, que acá vimos toda la parte de la reestructuración a nivel marketing. Y después, bueno, la refinación, bueno, todo lo que hicimos. Acá están todas las llamadas. Y algo que me di cuenta es básicamente, en este caso, un nuevo sistema operativo, como le quieren llamar, que en realidad es un sistema que yo creé con el tiempo. Simplemente se podría decir sistema, o se podría decir que básicamente yo al manejar tantos negocios y haber escalado y todo, me di cuenta que todos repiten los mismos patrones. Bien, si bien con problemas algunos distintos y algunos en realidad no distintos, siempre son los mismos, pero con problemas más específicos que otros, pero al fin y al cabo son los mismos problemas y los mismos errores que comete todo el mundo. Creé como un sistema donde empecé a entender de dónde venía y cuál era la raíz de estos problemas, y empecé a desglosarlos, bien, y empecé a simplificarlos. Así que acá te voy a mostrar justamente eso. Y está lo más simplificado posible porque son 5 pasos solamente. Donde, en este caso, bueno, este es el logo nuevo de mi consultoría, donde se va a llamar Evoluciona, porque me parece un buen nombre y está bueno. Y la verdad que todo el proceso que yo viví siempre fui evolucionando y creo que es la palabra ideal. Así que me gustó y lo puse. Y después, bueno, acá está todo el desglose. En este caso lo puse en 3 círculos y adentro, o sea, el círculo del medio simplifica como el match, o sea, los patrones que yo vi en todos los negocios. Y básicamente con los 5 clientes que yo tengo, cuál es el patrón que yo sigo para que puedas escalar a 50 y a $100.000 por mes.
En este caso tenemos la parte de marketing, después la parte de ventas, después la parte de producto, después la parte de sistemas y en el medio tenemos justamente los patrones que se repiten en todos los negocios. Entonces bueno, acá en la parte de marketing lo único que lo simplifico, lo que se hace es hacer un ecosistema de contenido con Reels, historias y YouTube. Después los Reels con ángulos de conciencia, eso ya vamos a hablar. Y después secuencia diaria más lead magnets alineados a la comunicación que nosotros queremos comunicar. Después, bueno, en este caso, en la parte de ventas, nosotros priorizamos que lleguen leads listos para pagar. O sea, que el 80% del lead ya esté cerrado. Eso es muy importante. Casi sin setters, llamadas casi sin objeciones. Reportes semanales de objeciones, más ajuste de contenido. Literalmente eso es lo que hace ventas, no hace más que eso. Después en la parte de producto, lo que nosotros hacemos es todo el tiempo trabajar la oferta, las reformulamos, hacemos entregables tipo accionables. En este caso los coach, yo no me gusta llamarlos coach, simplemente son para mí líderes que me ayudan con producto, que me ayudan con ventas, personas que están involucradas al igual que yo en el negocio y que son personas aptas que te pueden ayudar a tener casos de éxito. Y esto es muy importante, aprender a formar líderes, porque es la única manera en la que vas a escalar, ¿bien? Y ya vamos a hablar sobre eso. Sistemas simplemente funciona para entender las métricas de contenido, de ventas, en este caso el delivery que sería producto, feedback en tiempo real, o sea qué está pasando en el negocio con todos los datos. O sea, lo que hace sistemas es recopilar todos los datos y darte esa información de qué es lo que pasó en ese día, esa semana, ese mes, ese año, para entender a profundidad con datos cómo funciona. Y bueno, obviamente te sirve para poder hacer proyecciones, poder hacer test, podés hacer conclusiones como decir, che, en base a estos datos me está diciendo esto, debería probar estas dos cosas para ver con cuál me va mejor, ¿no? Y después, bueno, los ciclos de mejora continua. Lo que nos da los sistemas es simplemente juntar información y nos da esos ciclos de mejora continua, de decir, che, funcionó esto, optimicemos esto. O sea, si esto no funcionó, probemos más de lo mismo, pero probemos más específico, probemos dos cosas específicas de eso. Esto no funcionó, listo, me quedo con esto. Y así sucesivamente hasta que llegas a un nivel de sofisticación, que ahí cuando ya superas incluso mucho más, haces 200, 300, 500 mil dólares por mes, ¿bien? Porque a ese nivel de sofisticación llegan muy pocos, ¿bien? Porque muy pocos hacen esto. Bueno, acá tenemos 5 etapas, donde primero tenemos una etapa de alineación que para mí es muy, muy importante, porque acá es lo que va a definir el resto de cosas. El resto de cosas para mí es secundario cuando vos tomás la decisión de que lo que vas a hacer realmente te nace, y te nace de algo profundo. Porque creo que el hecho de ser creador no está hecho para hacer dinero. Por ejemplo, yo empecé a emprender no por dinero, empecé a emprender porque me hace sentir bien emprender, me hace ser mi mejor versión todos los días, me hace levantarme todos los días de la cama, tener un propósito justamente de por qué levantarme, porque a un cliente le tiene que ir bien, porque tengo que ayudar a la gente, porque tengo responsabilidades, etcétera. Entonces todo eso yo lo traslado a que el emprendimiento realmente a mí me ha salvado la vida y me ha enseñado a vivir. Obviamente tiene sus complicaciones como todo, pero prefiero vivir acá. De hecho, mañana es mi cumpleaños y voy a seguir trabajando porque esto es lo que me encanta y yo creo que no hay mejor manera de disfrutarlo que hacer lo que te gusta. Entonces, para mí, este primer paso que le llamo alineación es el más importante y es lo que te voy a pasar a explicar. Quizás de manera lógica, quizás no sos una persona que... Porque yo, bueno, si bien no se ve, pero yo tengo 800 libros allá arriba, donde son todos libros de metafísica sobre la energía, y no es algo cliché, algo que te sentás, que rezás y que decís universo dame y te lo da, no, son leyes que hay que estudiarlas y sobre todo entiendo esto, entiendo mi cabeza, entiendo cómo funciona, entiendo mi psicología, entiendo cómo funcionan las personas y eso también es lo que me hizo avanzar tanto en esto que yo estoy metido, porque me dio un cuestionamiento que nadie lo tiene, por eso es importante. En este caso, para mí el primer paso es entender tu propósito, el por qué carajo estás haciendo lo que estás haciendo. Y para mí es un punto de partida muy importante porque cuando estés en cero, ya sea que estés arrancando o ya sea que la empresa tenga cualquier golpe, que yo no le llamo golpes negativos, sino golpes que te van a enseñar para pasar ese siguiente nivel y tenés que bancártelos. Pero si tu propósito es la plata y no ves plata, te vas, como el 90% dejan esto y no hacen plata. Por eso esto para mí es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y entendiendo que el punto de partida es positivo, si tu núcleo es positivo, todo lo que vas a crear allá afuera va a tener ese mismo impacto con el que se creó.
Por eso para mí es muy importante. Y ojo, no digo que el dinero no sea un propósito, entiendo la importancia, entiendo todo, pero no tiene que ser el fin, el dinero. Porque eso dice una persona que yo, o sea, mis 22 años he cumplido muchísimas cosas en mi vida y me he sentido vacío. Me ha pasado situaciones en las que dije, ya logré todo, ¿qué más queda? Literalmente, me siento vacío y me di cuenta que el propósito nunca estuvo en el dinero, siempre estuvo en mejorarme, en ser mejor, en ayudar a mis padres, en ayudar a mi familia, en ser mejor hermano, ser mejor hijo, ser mejor persona para el mundo, ser mejor emprendedor, ser mejor coach. Y sé que todo lo que me pasa a nivel de desafío en mi vida me tiene que pasar para poder enseñárselo a ustedes. Yo no podría estar enseñándoles cómo salir de cero si yo nunca salí de cero. No podría enseñarles cómo es crear una marca personal si yo nunca lo hice. Y eso también viene de un propósito muy profundo. Viene que en este caso, si el núcleo es positivo, que para mí hay dos fuerzas creadoras, amor o odio, amor o miedo quiero decir, si ustedes creen las cosas del miedo, es lo que van a atraer en su vida. Pero si creen las cosas de un amor profundo, créanme que yo, por ejemplo, las veces que quise hacer mucho dinero, no lo logré hacer literalmente, pero cuando conecté con mi propósito y realmente lo hice porque dije, bueno, esto me va a hacer bien y por lo menos estoy feliz con lo que estoy haciendo y me siento en paz y alineado, listo, perfecto. Ahí hice muchísimo dinero, porque ahí te das cuenta que el dinero es una consecuencia de qué tan positivo sea tu núcleo. Por eso es muy importante para mí el propósito. Ahora, saliendo un poco del propósito y yendo al segundo paso, es a quién vamos a hablar. Y ahora, dejemos de lado, que esto es algo muy importante, dejemos de lado al avatar ideal, al ICP, a lo técnico, deja todo eso técnico de lado. Sentate un segundo a pensar y con hoja y papel, o un audio hacia vos mismo, o como los quieras hacer, no importa, pero sentate 2 segundos a escribir y visualizar quién sería la persona que te apasionaría trabajar, te apasionaría ayudar. ¿Quién sería esa persona? Y esto es lo más importante. Cuando realmente conectamos en mente y alma con esa persona, con ese consumidor, con todo, porque yo, por ejemplo, la persona que quiero en mi consultoría es una persona que no solamente lo puede escalar a hacer muchísimo dinero y demás, sino una persona que también visualizo viajes, visualizo poder disfrutar, quizás salir a tomar un café juntos y poder trabajar los dos juntos. Disfruto otro tipo de cosas también, porque así también es la vida y me encanta. De hecho, a día de hoy tengo un montón de exalumnos que son grandes amigos míos y me siguen pidiendo consejos y los acompaño y nos juntamos cuando yo voy de viaje a su ciudad. Entonces, eso es hermoso. Y eso te hace sentir en propósito. Porque acuérdate, cuando te vas de este mundo, la gente no te queda con lo que ganaste a nivel dinero material, se queda con lo que fuiste. Y lo que fuiste va a ser cuánto impactaste en esas personas. Por eso para mí el emprendimiento es ese traslado de energía que en este caso por consecuencia te da dinero porque ese es el resultado de qué tan bueno sos, pero creo que eso es súper importante. Bien, en este caso cuando justamente realmente tenemos esa conexión genuina con esa persona, con ese avatar, sacando ese ICP todo técnico, sino genuinamente con quién querés trabajar y visualizándote con quién querés trabajar, cómo te ves a futuro y todo, ahí vas a conseguir algo muy importante, que es esa conexión genuina con esa persona, esa conexión genuina de que de verdad lo querés ayudar, no que querés vender porque le querés vender. Y esa persona, quieras o no, como quizás vos lo estás sintiendo en este video, porque no te estoy mintiendo, no te estoy como haciendo todo esto para hacerte la psicológica y venderte, porque sinceramente me chupo un huevo, o sea, no me interesa tu dinero. Entonces, cuando tenés esa conexión genuina y estás conectado con esa persona lo siente del otro lado. Y eso es muy importante. Porque eso hace que la persona te recuerde. Salga después de un video, ya sea un reel, una secuencia de historias, un video como este largo, en formato largo, y se acuerde de vos. Pero es genuino, es una conexión genuina, no es una conexión de te quiero vender y esto, no. Es una conexión genuina. Y eso es muy importante. La venta de la misma forma. La venta es natural, porque esa persona te va a terminar hablando y se los digo de verdad, a mí me ha pasado cosas muy locas, pero porque de verdad yo me subo una llamada y quiero ayudar, no quiero venderte, quiero ayudar. Porque yo sé cuál es mi propósito, sé cuál es mi núcleo. Y no salgo de eso, porque cuando salgo de eso me siento mal, me siento mal en pocas palabras. Entonces no lo hago. Entonces las ventas se terminan dando natural. Esas personas te terminan haciendo seguimiento a vos. O sea, todo se vuelve, lo terminas atrayendo. Y eso es muy importante. A nivel producto,
es más de lo mismo. Si es realmente esa persona con la cual visualizas te apasionaría casi al punto de ser tu mejor amigo, de cómo le ayudarías, va a ser caso de éxito. Literalmente, y te lo firmo y te lo aseguro porque yo lo he visualizado de esa forma con Aumenta tu Valor y con todos mis clientes. Yo a todos mis clientes lo he visualizado. En este caso no es que lo he visualizado sentándome a meditar y esperando que caigan del cielo, no, evidentemente he tomado acción y lo he salido a buscar. Entonces, pero es muy importante justamente tener esa claridad mental. Y esto lo que nos da como consecuencia es lo que yo le llamo momentum. Y esto es muy importante porque se mezcla la disciplina con lo que es la entrega, ¿bien? Y algo como resultado nos da lo que es el flujo, el flow, ¿se entiende? El flow de estar conectado y que todo te termina saliendo, porque todo termina saliendo, literalmente. Y ahí cuando entras en un momentum, y es cuando justamente yo acá lo aclaro, que esto literalmente fue todo escrito por mí, donde justamente pongo cuando cada tripulante tiene un propósito profundo de por qué llegar a tierra. En este caso, tripulante se hace saber que un tripulante, en este caso navegando en un barco, tiene un propósito profundo de por qué llegar a tierra, ya sea su familia, amor, ayudar, querer vivir, no importa, pero vas a dar ese 101%. Y te juro que llegarás sin esfuerzos y sin sufrir en el camino a tierra. Pero solamente cuando hay un propósito profundo en lo que estás haciendo. Antes no. Y como consecuencia da un negocio, o sea, un negocio quiero decir sin propósito, o que su único propósito sea hacer dinero sin sentido, es igual a un barco perdido, básicamente en el mar, sin rumbo alguno, ni ganas de remar hacia ningún lado, simplemente esperando a su fin. Y eso es algo que le pasa a todo el mundo. Por eso es lo que explico el propósito, que es muy importante. Y bueno, como pongo acá la imagen, es que nunca te olvides que lo alto que sea tu árbol va a ser equivalente a lo fuerte que sean tus raíces. Si tus raíces y tus bases no son fuertes, no vas a crecer. Créeme que no vas a crecer. Yo ya lo he intentado 1000 veces y no he crecido. Bueno, la única forma que he crecido es volviendo a mis bases y entendiendo por qué hago lo que hago. Y ahí fue el golpe y el pic que di de crecimiento. Y justamente por eso te explico toda esta primera parte de alineación. Porque lo que a mí particularmente, o sea, yo te estaría si no te muestro esto es porque te estaría mintiendo en todo lo que hice. Porque ATV lo crees de ese lugar, con ese propósito. Y todo lo que he creado en mi vida lo he creado desde ese lugar. Porque yo nunca hice esto por dinero, porque yo he llegado a un extremo en mi vida de casi matarme, ¿se entiende? Varias veces. Entonces, si llegué a ese extremo es porque ya no me importa nada, literalmente. Entonces, lo único que me importa es estar bien conmigo. Y esto me pone en propósito. Punto. Bien. Seguimos con lo técnico. Segundo paso, marketing. Algo muy importante es, si ven aquí es una pequeña descripción, es justamente el avatar, nuestro avatar ideal. Yo siempre hago una breve descripción, después un contexto del avatar, en este caso un framework que ustedes lo pueden agarrar, lo pueden copiar, lo pueden pegar, así que pueden sacarlo de acá, que les voy a pasar el miro, lo pueden en este caso sacar una captura del video y lo ponen para ustedes, pero es súper importante que tengan una breve descripción de su avatar, donde pongan, hagamos cuenta, yo apunto a un operador o un experto de infoproductos, quiero decir, un experto de infoproductos o creador de contenido, obviamente que vende un infoproducto, y que esté en 10K mes. Bien, y acá justamente personas con marcas personales que ya generaron 10K mensuales de manera irregular y buscan escalar de manera sostenible a 50K, a 100K mes. Bien, ahí dan un poquito de contexto sobre su avatar. Y después algo muy importante, es una vez que entienden a su avatar, una vez que entienden que son expertos en infoproductos o creadores, entiendan y desglosen 10 dolores principales, que en este caso pueden ser 10 dolores o pueden ser 5 dolores. Yo lo hago en 5 dolores porque yo testé un dolor por semana. Bien, en este caso un ángulo por semana, ¿bien? Que los hago con todos mis clientes y demás, y ya vamos a hablar sobre justamente cómo llevarlo a cabo, pero simplemente es agarrar 10 dolores, desglosarlo y llevarlo a esos dolores, llevarlo a un video en YouTube, 5 secuencias de historias durante todos los días de lunes a viernes durante la semana, que vamos a hablar sobre cómo se da esa secuencia de historias,
Y después, bueno, el video de YouTube sería para nutrir a esa persona que viene con ese dolor. Y después 3 reels durante la semana para llevar tráfico de ese dolor. Bien. Y esto es muy importante. Justamente, dolor, solución y diferenciación. De cada dolor usted lo que tiene que apuntar es el dolor como tal, la solución de ese dolor que hace que sea su mecanismo único de por qué ustedes, literalmente, y ahí donde los lleva la diferenciación de por qué los deberían elegir ustedes y no a la competencia. Bien. Y después testear un dolor por semana, donde acá justamente pongo de 6 secuencias de historias por semana, 3 reels por semana y 1 a 2 videos de YouTube por semana profundizando ese dolor en específico. Bien. Ahora vamos a lo que es el análisis. El análisis es algo súper simple, es algo que hay mucha gente que en este caso en ATV le llaman laboratorio de contenido, pero en este caso es un análisis, o sea, no importa, puede ser un laboratorio o lo que sea, pero al fin y al cabo es un análisis para sacar conclusiones, donde justamente lo que se hace es poner en fila los 3 reels, la secuencia de historia y el video en YouTube, y cuánto le generó, básicamente, qué resultados tuvo, donde, bueno, simplemente acá lo pongo a nivel no sería aspiracional, sino a nivel de que lo entiendan, porque bueno, obviamente no son los reportes estos, pero básicamente es un reporte de marketing donde descubrimos los principales dolores presentados en las llamadas, las objeciones presentadas y los datos demográficos de esa persona. Bien, simplemente un reporte que llena tu equipo de ventas, que ahí ya vamos a pasar a eso, donde te da la información para decir, che, este dolor, hagamos cuenta que apuntamos un dolor genérico de mi negocio no es estable. Ahora, ¿por qué carajo tu negocio no es estable? Pueden ser muchísimos factores, ¿bien? Pero en la llamada te vas a dar cuenta de esas personas que agendaron con ese dolor de mi negocio no es rentable porque dependo de anuncios, mi negocio no es rentable porque dependo del lanzamiento, mi negocio no es rentable porque X, ¿bien? Entonces, cuando entendés los dolores de esa persona, empezás a comunicarte más en específico con esa persona y se vuelve más preciso tu mensaje. Entonces, sabes que la persona que te va a generar dinero es el que depende de lanzamientos. Te estoy dando un ejemplo, ¿bien? Así sacas conclusiones, pero lo sacas con datos, ¿bien? Que es muy importante. Y después todo lo que es el funnel. En este caso no me voy a detener tanto en lo que es el funnel porque es un caso aparte, que lo voy a explicar seguramente en otro video, pero lo que yo hago es, en este caso, y lo que hace todo el mundo, es llevar reels, de reels lo llevas a tu perfil, te siguen, en este caso yo tengo 2 metodologías a nivel anuncios y a nivel orgánico. En este caso siempre comienzo a nivel orgánico porque me parece la manera correcta de construir las bases de tu negocio correctamente, porque una vez que metes dinero en anuncios, lo que funciona, si funciona mal, te va a funcionar más mal con anuncios literalmente. Entonces si te funciona bien y está todo check, todo bien en las bases, ya tenés los ángulos súper aceitados, súper precisos y todo, ahí metes plata en anuncios. Y la plata en anuncios no la vas a meter con la típica campaña de mierda que la pone todo el mundo, de que agarra y te pone una ABO, una CBO, que bueno, pues son tipos de campaña en específico donde te ponen público abierto con 3 intereses y te busca cualquier NPC que te va a terminar ensuciando el funnel y te va a terminar, o sea, ensuciando el funnel significa que como te entra agua sucia, significa que vas a tener más capacidad operativa, necesitas que el setter interfiera mucho más en nutrir a esa persona, que el closer tenga que resolver muchas más objeciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces termina ensuciando el funnel y encima después son personas que por lo general no van a ser casos de éxito nunca porque no están alineadas con nuestra oferta, ¿bien? Que es muy importante entender todo esto, que bueno, ya después lo explicaré, pero bueno, acá es un funnel donde básicamente se hace una audiencia personalizada, esto es un embudo de filtros donde, a ver, como ya tenemos ya tenemos datos de la gente que nos compró, que se hace un proceso de onboarding y demás, simplemente nos queda una base de datos de esa persona con sus correos electrónicos, básicamente Instagram y demás. Toda esa base de datos se las podemos dar a Meta para hacer una audiencia personalizada y nos busque la persona que ya nos compró, bien, y la persona que nos compró ese ángulo en específico, que es muy importante. Después, algo muy importante es que el 90%, el 95% no nos va a seguir y son personas que quedan dando vuelta en nuestro contenido, en Reels y demás, y el objetivo de esta parte es simplemente generar una relación, o sea, ganarnos la confianza de esa persona y después hacer una audiencia personalizada a las personas que ya visitaron el perfil y por X motivo no nos siguieron, ¿bien? Donde, bueno, acá se hace también nuestra audiencia personalizada y lo que se hace, bueno, acá es una secuencia de historias donde justamente es como el otro filtro que nosotros hacemos, donde justamente explicamos. Bueno, se hace básicamente un hook que es simplemente para generarle curiosidad, como seguramente vieron en mi secuencia de historias, nunca vas a hacer esto, te muestro todos los resultados y te da curiosidad y querés ver qué carajo hizo. Simplificás básicamente tu proceso, o sea, simplificás tu estrategia. Después mostrar un social proof, que es básicamente un proof, básicamente donde muestra los resultados ya sea de tus clientes, caso de éxito y demás. Y después básicamente un CTA, súper simple, para mostrar, en este caso, o sea, yo el CTA que tiré ayer es simplemente para redirigir todo el tráfico, pero en este caso ya sé los ángulos que funcionan y demás,
pero es redirigir todo ese tráfico a justamente a esta secuencia de historias, donde lo puse en lee esto, literalmente lo pongo en este caso en mi perfil. Y bueno, después la gente que te sigue, y tenemos dos tipos de personas, la gente que te sigue y es descalificada, pero quizás, o sea, es descalificada, pero esa persona sabemos que si la nutrimos y demás, capaz que en unos meses se vuelve calificada porque nos puede pagar el servicio, pero es una persona como calificada en cuanto a cómo actúa, ¿bien? Porque una persona que le damos información y toma acción con esa información, hace dinero y dice, che, quiero trabajar con vos, ¿bien? Y después tenés a otra persona que ya tiene resultados, que simplemente ya tiene el dinero para pagarte todo, donde tenemos que construir una relación con esta persona. Y bueno, acá justamente es súper importante, donde se convierte ya en un ICP, en este caso, o sea, ya nuestro cliente ideal. Y acá empezamos a desarrollar todo el arco narrativo, de comunicación y todo, el ecosistema de contenido y cómo generar confianza. Y acá está todo el embudo en general, ¿bien? No me quiero meter tanto en tema porque se va a hacer muy largo este video y no quiero que sea así. Paso número 3, proceso de venta. La verdad que es súper simple. Si no sabes lo que es un proceso de seteo, no tendrías que estar viendo este video. Así que es súper simple, una fase de descubrimiento donde descubrimos por qué nos habló, cuál es su dolor, cuál es su contexto y demás. Generar una conexión con esa persona. En este caso, ver si nosotros realmente somos la solución o la solución de esa persona, que quiere decir que después vamos a ayudar. O sea, el closer en realidad debería de resolver objeciones con contenido. Que en el setter no es que tiene que resolver él las objeciones, sino con piezas de contenido que nosotros hayamos generado, poder ayudar a esa persona, como puede ser este video, puede ser cualquier video que solucione justamente el ángulo o el dolor que esa persona está queriendo solucionar justamente. Y después se le envía un BCD por chat, en este caso puse el BCD de una de mis clientas, pero básicamente el video de ventas está hecho para, o sea, es un video de ventas por chat, donde simplemente está hecho para rebatir objeciones antes de que suba la llamada, para que suba lo más calificados posible, romper e instalar conexión, creencias al lead, básicamente, y básicamente la explicación completa de nuestra oferta programa, porque algo que pasa mucho es que es muy difícil que el setter pueda explicarle toda tu oferta por chat, ¿bien? Bueno, casos de éxitos y todo. Y esto está hecho para que las personas que van a asistir a la llamada estén 100% calificadas. Nada más que eso, ¿bien? Y después, bueno, agenda como tal. Y acá es súper importante los reportes de los leads, donde justamente acá tenemos un reporte del closer. Yo tengo un closer que me deja todos sus reportes, donde básicamente se ven los dolores presentados, las objeciones presentadas y los datos demográficos, ¿bien? Y con todo eso, después lo que hacemos es retroalimentar marketing con ventas todo el tiempo, ¿bien? Y el contenido que nosotros vamos a subir va a ser justamente sacando conclusiones de qué es lo que funcionó, qué es lo que más le llamó la atención, cuál es el dolor que más se presentó, y justamente hacer contenido sobre ese dolor para convertirlo en dinero, ¿bien? En simples palabras. Entonces el contenido que vamos a hacer no necesariamente necesitamos subir contenido todos los días, o sea, cuanto más específico seas, menos contenido vas a subir, ¿bien? Pero en un principio quizás para testear tengas que subir como toda esta pieza de contenido, que tampoco es mucho, un video en YouTube, 3 reels y secuencia de historia de lunes a viernes y chau. Súper simple. Y bueno, después tenemos la parte de producto, que esto es algo que nosotros hicimos, que es lo que le mostré con, básicamente en el caso de Ana, donde hicimos 5 marcas research de la investigación de audiencia interna, donde básicamente son preguntas de por qué lo compró, básicamente entender de por qué nos compró, por qué nos eligió a nosotros antes que los competidores, etcétera. Bueno, acá están los ejemplos de los forms. Y no solamente nos sirve para mejorar nuestra oferta, sino también nos sirve, que es para refinar el avatar, la oferta, la comunicación, todo lo que hicimos anteriormente. No solamente nos sirve para eso, sino también nos sirve para algo súper importante, que es mejorar el producto. Bien, ahora, ¿cómo vamos a mejorar el producto? Es algo tan simple como esto, donde simplemente entendemos cuál es la situación inicial de esa persona y cuál es la situación deseada que quiere llegar a esa persona, y entender los puntos, justamente, que es problema 1, 2, 3, 4, 5, 6, y pueden ser infinitos problemas, no importa, dependiendo de la cantidad de problemas que tenga que solucionar para que esa persona llegue al punto B. Simplemente lo llevas a módulos, lo llevas a clases donde solucionen ese problema, y los llevas a clases en vivo, acompañamiento, etcétera, pero siempre se resume en entregables. Bien, ya puede ser en módulos, en entregables, no importa, pero se resuelve de esa manera. Y toda esa brecha que resolves, o sea, que tenés resolviendo todo ese problema, es justamente el roadmap, o sea, tu método único que le vendes, en este caso lead, y es cómo mejoras el producto. Bien. Y después, bueno, algo muy importante es que el producto se le compra a una marca personal, por lo cual el producto es el creador. Bien, o sea, el producto son clases grupales, chat 1 a 1, acompañamiento con el creador para solucionar los problemas específicos del cliente, que en este caso, bueno, lo que les expliqué, si quieren hacer una oferta cebolla, por lo general van a buscar más al creador, pero si buscan una oferta quizás, en este caso una escalera de valor, lo pueden hacer súper simple. Justamente pueden integrar mucho más a su equipo, que no lleve tanto tiempo el creador. Bien, o sea, hay formas de hacerlo.
Y por último, sistemas y operaciones. SOPs de implementación, donde básicamente son entregables y tutoriales de cómo insertar sistemas correctamente y explicación del sistema en su funcionamiento correcto. Esto la verdad que es bastante simple, es agarrar, copias, pegás, implementás para vos y punto. O sea, no es... ya me rompí yo la cabeza para que lo hagas, así que eso quédate tranquilo. En este caso yo tengo dos formas de hacerlo: por Google Sheets o lo pueden hacer por Airtable. En este caso, si ustedes ya tienen bastante experiencia con sistema, lo pueden hacer con Airtable, que les da un poquito más de información y más precisión en los datos, pero después tienen Sheets, que es exactamente lo mismo, que es copiar, pegar y chau, en caso que no se quieran gastar en hacer todo eso. Y después los estándares del equipo. Algo que yo me encargo de hacer es hacer darles entregables y tutoriales de cómo organizar y liderar el equipo, si sea de ventas, de marketing, etcétera. Y lo que yo hago es justamente la creación de los estándares con métricas específicas para alcanzar nuestra meta. Bien, en este caso, por ejemplo, si sos un negocio que ahora estás en $10.000, la idea es que de acá a un mes puedas crecer a 30.000, bien, y es lo que yo espero crecer en un mes con vos, bien. O si estás bueno, depende también de tu situación, por eso es muy importante, dependiendo de tu situación, porque en un mes puedes escalar incluso muchísimo más, como lo hicimos con ellos, que escalaron de 50.000 a 190.000, que es una locura, bien. Pero bueno, va a depender de en qué punto te encuentres. Así que bueno, acá están, básicamente yo me encargo de armar un documento de métricas donde, dependiendo la meta donde nosotros queremos llegar, sé muy bien los datos de cuántas llamadas tienen que agendar, o sea, sé la tasa de agendamiento, close rate, básicamente el contenido que se tiene que testear, los dolores, cómo profundizar sobre esos dolores, cómo cada vez ser más específico a nivel marketing. Simplemente entiendo cómo funciona todo y eso hace que tenga estos resultados que tengo con mis clientes. Entonces creo que es muy importante los estándares que se los puedas transmitir a tu equipo y que todo esto ya lo tengo armado y sobre todo que sea una persona que esté experimentada. Bueno, la verdad que no paré ni un segundo de tirarte información. Me encanta. Pero nada, ya llegamos al final del video. Creo que no hace falta ni que te lo diga, ni que te tire un CTA, ni que te diga agendemos una llamada o mandemos un mensaje con... Ya sabes lo que tienes que hacer. Si realmente todo esto que te mostré te hizo sentido y crees que yo soy la solución, yo te puedo ayudar, simplemente hacémelo saber, ya sea a través de un mensaje, a través de Stitch, de cualquier manera para poder agendar una llamada. Obviamente la llamada la vas a tomar personalmente conmigo, no tengo ningún closer. Bueno, ya viste que literalmente te respondí yo el mensaje, me has respondido muchísima gente y mi objetivo es meter solamente 5 personas y personas que estén comprometidas a escalar $100.000, bien, porque yo tengo una visión a largo plazo que yo de acá a los siguientes 4 o 5 meses quiero hacer $100.000. Ahora para escalar $100.000 tengo que tener casos de éxito, más allá de lo que ya tengo con mi portafolio de negocios. Quiero tener nuevos casos de éxito, por eso quiero meter 5 personas más. Así que bueno, nada, si te gustó, realmente te interesa, hablamos, veo si genuinamente te puedo ayudar en tu caso puntual y agendamos una llamada y bueno, empezamos a trabajar juntos. Así que sin más nada que decir, nos vemos.